Se trata de un instrumento que, bueno, que me hace expresarme, ¿no? Es un camino de expresividad, ¿no? Es un instrumento que la naturaleza lo regala al hombre. Me gusta tocar para gente, para relajar a la gente, para que se sientan el interior del cuerpo, para que se sientan su energía. Me gusta tocar un poco para que la gente pueda meditar. El uso ritual del didgeridoo es por donde creo que voy a ir tirando. El didgeridoo es un medio de comunicación. La extraordinaria memoria de los aborígenes les permite tocar siempre la misma melodía, pero es solo un pequeño elemento de su cultura. En cambio, en Occidente, se ha enfocado únicamente como instrumento musical. En el tiempo de sueños, había una tribu de aborígenes que era visitada con frecuencia por un gigante. El gigante se había acostumbrado a raptar a las mujeres de la tribu. Un día una mujer pudo liberarse del gigante y volvió a la tribu. Los ancianos idearon una trampa. Cavaron un pozo y lo cubrieron con ramas y hojas. Cuando el gigante volvió, los hombres de la tribu utilizaron a la mujer como señuelo, colocándola detrás de ese pozo. El gigante se abalanzó sobre la mujer y cayó en el pozo. Los hombres de la tribu le clavaron sus lanzas hasta que su aspecto era semejante a un puercoespín. Sintió un dolor tan intenso que se dobló sobre sí mismo y sopló en su pene. De repente se oyó un sonido maravilloso. Los hombres de la tribu estaban tan fascinados que lo imitaron, pero no lograron ningún sonido. Entonces se internaron en la selva. Cogieron un tronco de eucalipto ahuecado por las termitas y soplaron en él. Así, lograron el mismo sonido que el gigante. Había nacido el didgeridoo. Desde entonces fue utilizado por los hombres de la tribu para acompañar el relato de historias, en los ritos y en las danzas. Hace 40.000 años se conoció este instrumento, quizás sea el instrumento de viento más antiguo del planeta. El didgeridoo es un instrumento muy simple. Se trata de una rama de eucalipto proveniente de la parte noreste de Australia. Suelen ser cónicos, forma cónica, ahuecados en el interior, normalmente por termitas. Luego los trabajan, hay algunos artesanos como Mel de la tienda que los trabajan muy bien, ¿no? Trabajan la forma exterior, trabajan la precampana y la campana con unas herramientas especiales hasta aquí por dentro. Luego los hacen por fuera y un poco de cera. Y un buen instrumento yo lo defino con un agujero muy pequeño, con una buena precampana y una buena campana, una buena resonancia, una madera dura y pesada también, básicamente. El instrumento en realidad, sí, el didgeridoo es un instrumento, pero más bien el instrumento somos nosotros mismos, ¿no? Que somos los que sacamos los sonidos y el didgeridoo es un amplificador, ¿no? El didgeridoo juega el papel de amplificador. Para mí, con los años he ido procurando que sea cada vez más, tan solo que una parte más alargada de mi boca, ¿no? Y esto es lo guapo, ¿no? Que considero que puedes tocar a través de él lo que te da la gana. Puedes inventar tus canciones, puedes copiar estilos de gente, puedes adquirir conocimientos de gente que lleva muchos años tocando, pero es que
no es más que como una extensión del cuerpo. Guarda la sabiduría y la utilización de este instrumento es aborigen. El didgeridoo es un nombre más americanizado, más de los ingleses, y allí lo llaman yidaki. Concretamente a Australia y del noroeste de Australia, de Arnhem-Land. Yidaki quiere decir el cuello del lemur. El lemur es el avestruz típico de allí y proviene de ahí el nombre de yidaki. Bueno, hay muchas leyendas. Como es tan largo, pues hacen la comparación. El soplido esto del viento de esto les produjo la sensación de que si cogían ellos podían coger este sonido y utilizarlo pues para espantar de una forma que los males espíritus no se les acercaran. terapéuticamente como instrumento de sanación. Entonces ellos lo utilizaban en rituales y en ceremonias y básicamente en eso, ¿no? Como instrumento de sanación. Lo utilizan a nivel de ceremonia y lo utilizan también para diversión, para jugar, para pasárselo bien, para disfrutar un rato. También en sus rituales lograban entrar en trance con el didgeridoo. Sabéis que utilizamos la técnica de respiración circular que ayuda a entrar en un estado alfa, ¿no? Entonces ellos lograban y logran todavía trascender al alma de los animales. El máximo respeto para ellos que los que lo utilizan para sentir la conexión fuerte que hay entre el hombre y la tierra, ¿no? Y de alguna forma darle esta vibración que nos transmite la tierra, devolvérsela, ¿no? Y estar en paz y en armonía con la tierra. Ellos lo utilizaban para trascender a los animales, a las almas de los animales. Es un sonido muy terrenal, un sonido muy grave, muy como sonaría la tierra si sonase. Se hacen vibrar los labios de esta forma. Y esto es la base del sonido para que sea constante, que sea un bu. Un sonido monótono. Y de ahí ya lograríamos generar el primer sonido del didgeridoo, que es bien fácil notarlo porque
empieza a vibrar el didgeridoo, primero vibran los labios, empieza a vibrar el didgeridoo y después que empiece a vibrar el didgeridoo empezamos a vibrar nosotros. Este sería el primer paso para tocar el didgeridoo, y luego ya sería añadir diferentes técnicas, bien la respiración circular, sonidos, articulaciones, vocalizaciones, todos los sonidos que podamos hacer con nuestro cuerpo. Luego hay 1000 posiciones, 1000 historias de juegos de lengua, de voz, de muchas particularidades de cada uno, que cada uno tiene sus sonidos y acaba matizando su estilo, ¿no? Y a raíz de allí ya pues, aprender toda la gama de registros que tiene este instrumento, que son muchos. Los registros que tú tienes en tu propio cuerpo, en todos los órganos y músculos que forman parte de la ejecución de la respiración, ¿no? Y bueno, en principio decir que es más fácil de lo que parece, sacar la respiración circular. Al principio lo ves y dices, madre mía, que está echando aire por la boca constantemente. Yo me monté la película de que era muy difícil. Entonces se trata un poquito de inflar los mofletes. Me costó mucho tiempo, 1 año me costó aprender la respiración circular. Y caminando iba pensando en ello. Y hasta que un día digo, vale, pero si es así de simple, es que solo... Vamos a desinflarlos mientras que cogemos aire por la nariz. Es así, ¿no? Expulsar el aire que tienes al mismo tiempo que coges más. Ese es el paso más difícil y más importante, ¿no? La simultaneidad de expulsar el aire desde los mofletes y coger aire por la nariz. El punto de conciencia en que cada uno respira. Si respiras desde el estómago, jaras, desde plexo solar, desde raíz. Hay muchas formas de respirar, ¿no? El didgeridoo dio realmente una abertura muy importante a mi vida personal y... Cambian bastantes cosas en el momento. No tanto cuando conocí el didgeridoo por primera vez, sino cuando decidí empezar a tocarlo, ¿no? Hombre, no soy la misma persona, por supuesto. El didgeridoo ha dado mucho cambio en mi vida. Y continuamente me suceden cambios que cambian mi vida, ¿no? En concreto con el didgeridoo, ¿no? Lo primero que hice fue el tema de la percusión. En la música he empezado a partir del didgeridoo. Me metí en el campo de la música a través de ir a la disco. El didgeridoo me ha llevado a tocar más instrumentos, ¿no? El saxofón también tocó un poco. Y lo segundo el didgeridoo. Pero mi primer instrumento, para decir, fue el didgeridoo. Es donde me introduje ya más en la música, con gente que tocaba, ¿no? Con músicos. Había empezado a trabajar con máquinas de cajas de ritmos, programando ritmos y pinchando discos, que lo sigo haciendo también, y ahora lo fusiono con el didgeridoo aparte.
Yo lo conocí con 16 años, que fui a visitar a mi hermana, que estaba viviendo en Londres. Tenía 18 años. Pues tenía 15 años y vi a un hombre tocar en la calle, tocaba con un bambú. Y de rave en rave, fui a una en Montpellier, Francia. Y lo vi por primera vez en un concierto, me quedé... con 16 años dije, madre mía, este instrumento me encanta. Le pregunté cómo funcionaba y no me contó. Y yo me volví loco, ¿no? Y en una plaza, un buen día, después de una fiesta de estas, había un tipo que viajaba por ahí y sacó un tronco de estos y... ¡pum! Me quedé, bueno, bien por el impacto visual, ¿no? Una rama de eucalipto, ¿no? Un sonido muy meditativo, como super zen, que me envolvió el sonido, me agarró. Y entonces agarré un tubo que encontré por la calle y empecé tal y me pasé un mes y medio haciendo zoops. Me dejó como hipnotizado, ¿no? Y también luego el sonido me atrajo mucho. Y pensé, hostia, esto es como magia, arte de magia, y como a mí me gusta la magia... Y me costó mis quebraderos de cabeza entender cómo funcionaba. No pedí ayuda, empecé a tocar el didgeridoo y por mi cuenta, yo veía que por mi cuenta avanzaba, entonces no veía la necesidad de que me ayudara, ¿no? Entonces yo ya te digo, el primer día ya le saqué el drone y ya más feliz que pipas, ¿no? Y de sacar el drone y tal, y me acuerdo que ya ponía un poco de música techno y empezaba por encima, incluso metiendo unos ritmos, sin respiración circular, por supuesto, ¿no? Nunca me había apetecido ir a una clase de la gente que había para allá. Ahora, de hecho, estaba un poco en búsqueda de alguien que me pudiera enseñar y creo que las mejores personas son las de allá, ¿no? Los aborígenes. Encuentras un poco perdido. Más como, bueno, yo que lo oí de uno, pero nunca más se supo de este del que lo vi, ¿no? Y luego hasta que no vi otro didgeridoo quizá pasó un año. Y claro, yo con mis tubos de cartón allí
requete soplando y era muy gracioso, supongo. Cuando ya pasaba el tiempo ya veía que ya necesitaba más ayuda, alguien que me explicara realmente qué es la respiración circular, cómo se hace, y por eso volví a Londres y allí me dieron mi primer clase de didgeridoo, que me enseñaron a respirar. Y tener en contacto con esta gente que ha estado aquí en el festival, Alan Darkin y todo el grupito, que son maravillosos, Mark Atkins, que son unos profesores fantásticos, que tienen muchísima experiencia, y ponerse en sus manos es una delicia porque te enseñan las cosas muy claramente y sobre todo descubrir tu cuerpo. Una vez que me enseñaron la respiración la aprendí en una semana, o sea, vamos, era simplemente la técnica. Conocer los músculos de la cara es una paranoia increíble, ¿no? Y yo, después de 6 años de estar tocando y tal, y ahora aprendo de nuevo, ¿sabes? O sea, estoy a cero después de ver a esta gente y de estar con ellos y de tocar con ellos. Y tengo muchas ganas de empezar, pero para mí es un renacer. Me gusta conservar eso en cada momento que digo, bueno, ahora voy a tocar para mí realmente, a aprender. Y cuando te sientes que como si no supieses nada, que cada momento es nuevo, como olvidar todo lo que has aprendido y volver a nacer tocando didgeridoo, ¿no? De alguna forma. Y esto es lo que más me ayuda a aprender en cada momento, como seguir con los primeros momentos siempre, ¿no? Hace 2 años ya decidí entrar un poquito más y ya he estado, fui a Holanda a aprender más. De golpe toda esa información es como pum a un lado y ahora empezamos de nuevo, ¿no? Bélgica, Francia, Italia, Alemania, he estado aprendiendo pues por toda Europa. Era mucho meditación, volverte loco para aprender a hacer la respiración. Ahora ya voy a dar un pasito más adelante e iré a Garma, al Festival de Garma que se celebra en Australia. Muchas veces te sobreoxigenabas de aquello que pillas un colocón, como decía Darkin ayer por la noche, que bueno, que te puedes caer, que puede ser peligroso incluso, ¿no? Y a que me enseñen más el estilo tradicional. Pues lo agradezco porque es un mundo ilimitado y siempre está lleno de sorpresas. Y a medida, poco a poco, pues te vas suavizando y vas viendo que es más conveniente y más provechoso para el cuerpo, que pide el cuerpo para tocar el didgeridoo, ¿no? Cuando la creación de la Tierra y el universo no estaba aún acabada, un hombre se adentró en la selva para recoger leña. Recogió los troncos y volvió a su cueva. Cuando llegó a la orilla del fuego, echó algunas de las ramas que había recolectado. En ese momento descubrió que dentro del tronco salían termitas. Y como no quería hacerles daño, sacó el tronco del fuego y sopló suavemente dentro de él para que las termitas salieran sin sufrir daño alguno. Las termitas salieron volando hacia el cielo y formaron la Vía Láctea. Del tronco salió por primera vez el sonido del didgeridoo. Yo creo que cuando te conectas no estás pensando. Puedes, supongo que la gente que ya lleva mucho tiempo tocando tendrán, o sea, estarán tocando con un gran sentido, ¿no? y con una gran motivación y con un sentimiento muy fuerte, porque eso es lo que estimula el didgeridoo, ¿no? La inteligencia emocional, para llamar de una manera, todo lo que es la emoción, ¿no? No sé, se te lleva. Hay momentos que te dejas ir tocando y vas subiendo, no te das cuenta. Yo creo que más que viajar la mente, lo que hace, yo creo que estamos viajando más cuando estamos de normal, ¿no? Que cuando estamos tocando, ¿no? Entonces yo creo que es un retroceso, ¿no? Hasta que es como si te vieses desde fuera tocando el didgeridoo y tú vas solo, o sea, no tienes que hacer nada, aquello funciona solo, estás tocando súper tremendo, no te das cuenta. Yo creo que cuando te conectas realmente con el didgeridoo es cuando estás ejercitando tu cuerpo libre, sin pensamiento de error, sin pensamiento te entregas al sonido y a los ciclos rítmicos
y por sí solo se produce un viaje increíble, ¿no? Simplemente estás centrado ahí en el didgeridoo y estás ahí a gusto, en el drone, ¿no? Estás a gusto, con la respiración circular. Y la principal culpable es la respiración. Nos conocemos muy poco. Conocemos nuestro cuerpo muy poco y es ilimitado. Ni pensando allá, ni en esto, ni en lo otro. Estás concentrado ahí en el didgeridoo, ¿no? Y yo creo que es eso lo placentero. No eres totalmente consciente, no estás en un paso en el inconsciente, otro en el consciente y aquello va sonando. Y es como un trance brutal, ¿no? Que a través de esto pues tiene mucho poder este instrumento, sobre todo en el momento que lo estás tocando. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué?